Japón, agosto de 1945. Un evento que cambió el curso de la historia. Esta no es un arma convencional más grande, es algo más atroz y hecho para ser temido. En la culminación de una carrera por la bomba atómica, Estados Unidos había catapultado al mundo a la era nuclear. Uno de los mayores temores de los aliados en la guerra era que Alemania tuviera un arma nuclear en su poder. Los nazis habrían utilizado esta nueva arma para ganar la guerra, y eso sería algo impensable. Esta fue la motivación de los estadounidenses para construir las bombas. Era muy importante para los aliados hacer lo posible para detener el avance de los nazis. El esfuerzo por construir esta arma requirió las mentes más brillantes del mundo. En Alemania, un hombre se destacó: Werner Heisenberg. Él era un genio. Era un científico alemán que estaba teniendo éxito en la Alemania nazi. Pero el intento alemán de convertirse en una potencia nuclear fracasó, lo que lleva a algunas preguntas sobre el papel de Heisenberg en ese asunto. Es un personaje misterioso, muy difícil de entender. ¿Es simpatizante del partido nazi? Es difícil decirlo. Nunca se unió al partido nazi. Pero él era muy leal a Alemania. Él quería que ellos ganaran. 80 años después, sus motivos siguen siendo un misterio. ¿Intentó ralentizar las cosas o estaba haciendo armas atómicas para Alemania? Los ingenieros fueron el corazón latiente del Tercer Reich. Forjaban armas avanzadas. Alimentaron la maquinaria de guerra nazi y motivaban a las masas. Ejecutaron los mayores horrores de la historia. Sin embargo, para algunos, su verdadero papel permanecería oculto por décadas. En septiembre de 1941, la mayor parte de Europa está bajo el control de los nazis. Mientras la guerra hacía estragos en todo el continente, Werner Heisenberg, el más importante del programa de investigación atómica alemán, viajó a la Dinamarca ocupada. Uno de los eventos en la vida de Heisenberg durante la guerra que tuvo a mucha gente debatiendo por años fue la reunión en Copenhague con Niels Bohr. Niels Bohr había ganado un premio Nobel de Física y había sido mentor de Heisenberg, por lo que eran buenos amigos. Eran los dos físicos más influyentes del mundo. Un alemán trabajando para los nazis y un danés de ascendencia judía. Y parece que en esa reunión se dijo algo que tuvo repercusiones más amplias en el resultado de la guerra. Siempre se ha especulado sobre qué fue lo que hablaron. Sus versiones de la reunión posteriores a la guerra difieren, dejando en cuestión el motivo real de Heisenberg. Según el propio relato de Heisenberg, dan un paseo por el parque, bueno, para estar lejos de los curiosos. Lo que intenta decirle de forma críptica a Bohr es que Alemania trabajaba en un arma nuclear. Esto era muy riesgoso, era alta traición. De ser descubierto, estaría muerto. Años después, Heisenberg afirmó que trataba de reclutar a Bohr para que lo ayudara a evitar la creación de armas nucleares. Pero esto no fue lo que recordó Niels Bohr. Él afirmó que la reunión tuvo lugar en su oficina y que su verdadera intención era muy diferente. En ese momento, lo que dijo Bohr fue: no es lo que recuerdo. Tú viniste y dijiste que Alemania iba a ganar la guerra, que debíamos cooperar con las autoridades alemanas en Copenhague. Cualquiera que sea la verdad del asunto, esta reunión pudo ser clave en la aceleración del programa de armas nucleares de Estados Unidos, el Proyecto Manhattan. En 1943, Niels Bohr huye a Estados Unidos. Allí dice a sus colegas: los alemanes trabajan en una bomba atómica
con Heisenberg y les dio el mensaje que pensó recibir de Heisenberg, que Alemania ganaría la guerra con armas nucleares. Dado el descubrimiento innovador realizado en 1938 en la Alemania nazi, esta no habría sido una amenaza vacía. Esto es la fisión nuclear. Un núcleo de uranio 235 o plutonio absorbe el neutrón. Luego se distorsiona como una gota. Al final se divide en 2 o 3 neutrones adicionales. Estos son nuevos elementos y mucha energía. Una fisión se convierte en 2, 4, 16, 256. Si ralentizas este proceso, tendrás calor y electricidad. Si no lo haces y hay suficiente masa crítica, tendrás el centro de una bomba atómica. Las noticias de este descubrimiento se propagaron como un incendio en la comunidad científica internacional. Este fue un descubrimiento innovador porque cuando se hizo conocido, muchos físicos entendieron que esta inmensa fuente de energía podría utilizarse como un arma, porque la destrucción que calcularon sería absolutamente colosal. Tras este descubrimiento, algunos científicos escribieron a funcionarios alemanes diciéndoles que había potencial para un arma. Lo mismo estaba sucediendo en Estados Unidos. Albert Einstein, que había huido de la Alemania nazi, le escribió al presidente Roosevelt para advertirle sobre la bomba nuclear. Para el verano de 1939, en Alemania, los informes de investigación estaban clasificados. Los oficiales del ejército reclutaron a los mejores científicos para trabajar en aplicaciones militares de la fisión nuclear. En este punto, Werner Heisenberg era crucial para el esfuerzo de guerra nazi. Él era un genio. Era un científico alemán que estaba teniendo éxito en la Alemania nazi. Era un hombre muy respetado. Siempre lo invitaban a conferencias, publicaba artículos, estaba inmerso en el mundo de la física, pero luego la política lo sacó de eso, por decirlo así. Nacido en 1901, en una familia de académicos, el potencial de Werner Heisenberg fue evidente desde una edad muy temprana. Heisenberg destacaba en ciencias y matemáticas e incluso en música desde que era muy pequeño. Y solía competir mucho con su hermano, que solo era un año mayor que él. Hay una parte que también es constante en la vida de Heisenberg y eso era ser competitivo. Él siempre trataba de ser el mejor. A los 26 años, mientras estaba en la Universidad de Gotinga, revolucionó el mundo de la física con su principio de incertidumbre. Más tarde recibió un premio Nobel. La vida de Heisenberg durante la década de los años 20 fue muy estimulante a nivel intelectual. Durante ese tiempo, conoció a Einstein y caminó con él por las calles de la ciudad. Él conoció a Niels Bohr y estableció una amistad de por vida con él. Es un punto de referencia absoluto en el mundo de la ciencia y la física, durante lo que fue la edad de oro de la física en Alemania. Esta época, a comienzos del siglo XX, donde hubo enormes avances científicos. Sin embargo, fuera del mundo de la física, Alemania tenía problemas y un nuevo partido radical estaba ascendiendo al poder, el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, liderado por Hitler. Creo que la generación de Heisenberg, quienes nacieron en los primeros años del siglo XX, estaban listos para ser adoctrinados por el nazismo. No creo que Heisenberg lo estuviera. Pienso que era un científico puro, estaba absorto en su trabajo. Heisenberg era apolítico, no le preocupaba la política, no le importaba a los nazis hasta que llegaron al poder y comenzaron a hacer cosas extremas.
Casi de inmediato, Hitler comenzó a introducir leyes dirigidas a los judíos, y Heisenberg vio la devastación que causaban en la comunidad de la física. En total, el 25% de todo el personal académico fue despedido. La mayoría en el primer periodo, en 1933. Esto es devastador para la comunidad de la física. Por ejemplo, aquí tenemos una foto en una fiesta en el Instituto Kaiser Wilhelm, en Berlín. Cuando miro esta foto sé que es un momento de felicidad para todos. Aquí están los físicos más famosos del mundo. Pero esta imagen, esa felicidad, desde una perspectiva histórica, está nublada, y una de sus nubes negras es la ley de 1933. La mayoría de las personas en esta imagen tendrán que abandonar Alemania por ser judíos. De hecho, todas menos 4 personas en esta foto son judías. Lo que fue un impulso increíble en la física atómica casi se detiene por la emigración de estos físicos a otras partes del mundo. A medida que los profesores judíos abandonaban Alemania, Heisenberg les suplicó que se quedaran, argumentando que la situación mejoraría. Ahora sabemos que fue una reacción ingenua, pero muestra que a Heisenberg le afectaba demasiado, sobre todo en lo personal, pero también creía que los judíos no debían abandonar Alemania para siempre, que era solo una especie de disgusto que acabaría. Pero a medida que las cosas empeoraban, la comunidad científica alemana comenzó a dispersarse por el mundo, y aquellos que antes eran amigos, pronto trabajarían para estados enemigos. Quienes se beneficiaron fueron países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Esto diezmó la comunidad de físicos y Heisenberg se daba cuenta de eso. Heisenberg se sentía impotente y no pasó mucho para que se convirtiera en objeto de la opresión ideológica nazi. Lo que tenemos aquí es un artículo de Das Schwarzkorb, que es un órgano de las SS, titulado Weiße Juden in der Wissenschaft, Judíos blancos en la ciencia. Escrito por un físico mayor llamado Johannes Stark, fue un ataque violento, impulsado por la envidia que le tenía a la carrera de Heisenberg. El artículo es un ataque verbal contra Werner Heisenberg y fue devastador para él. El artículo explica que ser judío no es solo para aquellos que son de la religión o de descendencia judía, sino también quienes promulgan teorías suyas como la teoría de la relatividad de Einstein, o que tienen en su compañía ciudadanos judíos, de los cuales Heisenberg es uno. Esto fue una obra maestra de desacreditación en el régimen nazi. Stark, además de eso, llama a Werner Heisenberg no solo un judío blanco, sino también der Ossietzky de Physik. Karl von Ossietzky era un periodista que estaba encarcelado en un campo de concentración. Así que el Ossietzky de la física significaba que Heisenberg pertenecía a un campo de concentración. En el régimen fanático de Hitler, tales acusaciones podrían tener graves consecuencias. No podía dormir, soñaba que los oficiales de la SS entraban a su departamento. ¿Cómo responde Heisenberg? Se puso a la defensiva para defenderse, y aquí entró una gran casualidad. Heisenberg tuvo mucha suerte. Su madre era conocida de la madre de Himmler, y esa conexión tal vez salvó a Heisenberg. Himmler es, en 1938, una de las 3, 4 o 5 figuras centrales de Alemania. El más importante es, por supuesto, Adolf Hitler. Y cuando observas el sistema de poder en esta etapa, puedes decir que Heinrich Himmler es, por así decirlo, el tercero de este grupo. Heisenberg
oportunidad de apelar directamente al jefe de las Schutzstaffel. Heisenberg le dio la carta a su madre. Su madre se la dio a la madre de Himmler. Eso no fue timidez ni sumisión, era una demanda. Se negaba a permitir que lo llamaran así. Himmler ordenó una investigación sobre el asunto. Heisenberg viajó mucho a la sede de la Gestapo en Berlín por largos interrogatorios, y esto fue muy angustiante y estresante. Su prestigio mundial significaba que tenía la oportunidad de huir. Sin embargo, a pesar de los ataques, eligió quedarse y unirse a los nazis. ¿Por qué demonios no aprovechó la oportunidad de irse? Heisenberg estaba comprometiendo su propia posición en el Reich para permanecer en Alemania. Amaba a Alemania. Él no quería irse. Finalmente, después de una investigación de un año, Himmler exoneró a Heisenberg de las acusaciones. El líder de las Schutzstaffel reconocía su potencial. Cerca de la guerra, Alemania no podía perder a su mejor físico. Himmler usa esta frase, que en alemán dice: no podemos permitirnos matar a este hombre. Quiere unirse a nosotros. Lo necesitamos. Septiembre de 1939. Alemania ha invadido Polonia. La guerra en Europa ha comenzado. La ambición de Hitler era clara. Quería dominar el continente. Para hacer esto necesitaría armas poderosas. Los oficiales del ejército crearon de inmediato el Uranverein, el Club del Uranio. El Uranverein, o Club del Uranio, fue el inicio del programa nuclear de Alemania. Los físicos se reunieron para comenzar el trabajo de ver si la fusión funcionaba para una bomba nuclear. Heisenberg fue reclutado rápidamente para desempeñar un papel principal en la investigación nuclear de Alemania. En resumen, pasó de ser un marginado a ser el científico más importante de Alemania. La invitación de Heisenberg para trabajar en el proyecto nuclear para él era una forma de asegurar la relevancia de la física nuclear en el Reich. Hasta donde sé, hubo muy poca introspección sobre la creación de armas para el Reich. La primera contribución de Heisenberg al proyecto Uranio fue trabajar en cómo controlar las reacciones en cadena en una máquina de uranio, lo que llamaríamos un reactor nuclear. Pero para construir el reactor funcional de Heisenberg, necesitaban una sustancia vital para el proceso: agua pesada. Y solo había un lugar donde se podía obtener. El principal proveedor de agua pesada en el mundo, pero en cantidades minúsculas, era una planta de energía en Noruega, la Norsk Hydro. A los alemanes no les interesaba la planta de energía, sino estas células. Estas son las células de alta concentración usadas casi al final de la producción de agua pesada. Descubierta unos años antes, el agua pesada se encuentra en el agua normal, pero solo en cantidades microscópicas. Y el proceso de extracción es extremadamente difícil. Utilizaban la fuerza bruta y enormes cantidades de electricidad, hirviendo varias veces el agua normal para separarla del agua pesada. El agua pesada se ve, sabe y huele como el agua ordinaria, pero es un 10% más pesada, porque contiene hidrógeno pesado y no hidrógeno común. Si riegas una flor con agua pesada en vez de agua normal, ella tardará en crecer. El agua pesada podía ralentizar los neutrones resultantes de la fisión nuclear y controlar la reacción en cadena, por lo que era crucial para la investigación nuclear en Alemania.
Después de que Noruega fuera invadida en 1940, los nazis tenían el control de la principal fuente del mundo. El hecho de que los alemanes se interesaran en el agua pesada, que no tiene otra aplicación militar obvia, asustó a los oficiales y científicos aliados. Eso significaba que trabajaban en una bomba atómica. Con el tiempo, los aliados tendrían que reaccionar. Así que Fomorg se convierte en ese centro de intriga en donde no sabían con exactitud qué pasaba, pero fuera lo que fuera, debían destruirlo. En el tablero de la política mundial, hay partidas que solo pueden continuar de una forma. Es un juego de estrategia, poder y astucia. ¿Es la guerra la base para la paz del futuro? ¿O solo es un negocio? Los sábados de junio, repasamos los conflictos que han forjado nuestro mundo. Especiales de guerra, sábado. Por History 2. Me quiero autorregalar una sierra circular. Primero, porque la necesito. Y segundo, porque me la merezco. Querer una Bowker ya es merecerla. Regálate esa herramienta que te falta. Bowker. Herramientas para trabajos perfectos. Nivea Luminous 630 trata distintos tipos de manchas. ¿Realmente funciona? Sí, créeme. ¿Reduce manchas post-acné? ¡Por supuesto! El serum antimanchas número 1 en el mundo. Ahora para manchas post-acné y manchas producidas por la edad. Actúa desde el día 1, reduciendo hasta el 71% de las manchas en 12 semanas. Incluso mis manchas por la edad. Comprobado por más de 1 millón de mujeres en el mundo. Nuevo Nivea Luminous 630. Funciona. Vogue te presenta la nueva base Polvo Resist. Toda la cobertura de una base con el efecto matificante de un polvo. Proba la nueva base polvo de Vogue y disfruta de hasta 12 horas de cobertura mate. Completa tu look con toda nuestra línea Resist. Vogue, celebra tu belleza latina. De vuelta en Alemania, Heisenberg y su equipo de científicos avanzaban en su investigación secreta. Sin duda está participando en avanzar en el uso de la fusión nuclear para crear la máquina de uranio. Pero cuando observas lo que Heisenberg hacía de 1939 a 1945, no dedicó toda su energía a este proyecto. Seguía con sus actividades habituales en la universidad. A partir de 1940 comienza a recibir muchas invitaciones para viajar al exterior y dar conferencias. Heisenberg era conocido a nivel mundial, por lo que fue enviado a los territorios nazis para promover la cultura alemana en el extranjero. Fue durante uno de esos viajes al extranjero que tuvo lugar la polémica reunión con Niels Bohr. Heisenberg tendría una conferencia y los científicos del Instituto Niels Bohr estaban invitados. Habría sido una colaboración pública con los alemanes en Copenhague, y Bohr y sus colegas no fueron. Heisenberg instó a los colegas daneses a cooperar con los alemanes. Esto perturbó mucho a Bohr. Dinamarca estaba ocupada, pero Heisenberg no podía reconocer la posición en la que lo dejaba. Cualquiera que fuera su sentimiento al respecto, aparecía como el representante científico del régimen, y esto atrajo la atención de los aliados. Estas conferencias eran ambivalentes, porque fuera de Alemania, todos lo percibían como representante de los nazis. Era algo inevitable, puede que hiciera una distinción mental. Estoy representando a Alemania, no al nazismo, pero sus colegas en los países ocupados no podían verlo así. Era inevitable que Heisenberg los perturbara, siempre repetía la línea propagandística del gobierno alemán. Defendía el esfuerzo de guerra alemán, decía que Alemania debía ganar. Pero nunca llegó a ser antisemita y
Eso es sorprendente, porque era muy fácil y oportuno usar este lenguaje para el beneficio propio en el Tercer Reich. Pero al final, Heisenberg se llevó bien con los líderes nazis porque estaba dispuesto a trabajar en lo que era importante para ellos. Su relación compleja con el Estado no la entendían sus colegas extranjeros. Pero dentro del contexto de la guerra, Niels Bohr estaba convencido de que Heisenberg estaba comprometido con los nazis, y era una situación preocupante para los aliados. Aumentaba el temor a una bomba atómica alemana. Para 1943, Estados Unidos creía que Alemania avanzaba en la ciencia atómica y tal vez fabricaban una bomba. Decididos a superar a los alemanes, el gobierno de Estados Unidos creó en secreto el Proyecto Manhattan. La carrera había comenzado. Fue un proyecto internacional masivo. Los principales centros en Estados Unidos eran Oak Ridge, Tennessee, Los Álamos, Nuevo México y Hanford, Washington. Ellos conocían el potencial de la energía nuclear y reclutaron científicos de toda Europa y de los Estados Unidos para trabajar en este proyecto secreto. Ellos tenían un cheque en blanco del Congreso porque necesitaban dinero y el Congreso no podía preguntar ¿para qué? Solo debían dárselo. Entre 120,000 a 130,000 personas trabajaron en este proyecto. Eran conscientes de que las primeras personas en crear este tipo de arma tendrían una enorme ventaja en la guerra. Y por eso era muy importante para los aliados hacer lo posible para detener el avance de los nazis. Los aliados apuntaron a ubicaciones clave, y Femork era crucial para el programa atómico alemán. Pero 2 años de misiones de bombardeo no habían tenido gran impacto en la producción de agua pesada. En invierno de 1943, los líderes aliados se decidieron por un nuevo enfoque. Descubren que bombardear el exterior de la planta no causaría un gran impacto, porque donde se trataba gran parte del agua pesada estaba en realidad bajo tierra. La única solución era destruir la planta desde su interior. Los nazis eran muy conscientes de que este es un lugar de interés para los aliados, lo que influye en lo difícil que será esa misión final de sabotaje. En febrero de 1943, se lanzó la Operación Gunnerside. 9 saboteadores fueron lanzados en paracaídas en las montañas noruegas. Su misión, infiltrarse en la planta. Lograron llegar al edificio sin ser vistos por la guardia que patrullaba. Se arrastraron sobre las tuberías y saltaron al piso en la habitación de abajo donde se colocaron las celdas de agua pesada. Esta habitación fue el objetivo de la Operación Gunnerside. En esta pared estaban las celdas de agua pesada. La misión era colocar explosivos en cada una y explotarlas. Trabajando contra el tiempo, colocaron detonadores en las 18 celdas de agua pesada. Para cuando los guardias nazis llegaron al lugar, los saboteadores habían desaparecido y las celdas de agua pesada habían sido destruidas. ¿Hasta qué punto logró el programa atómico nazi? Ciertamente ralentizó el progreso del programa en ese momento. Este fue un contratiempo para Heisenberg y su equipo de científicos en Berlín. Pero los aliados no solo apuntaban a las instalaciones de producción, sino también a personas clave para el proyecto. Estados Unidos estaba decidido a detener a estos científicos, ya fuera buscándolos para capturarlos o matarlos si era necesario. Su principal enfoque era Heisenberg. Según relatos, tenían información de que Heisenberg estaba en una conferencia en Zúrich. Entonces enviaron a un espía que hablara alemán. El nombre del espía era Moe Berg, una antigua estrella del béisbol, muy hábil para los idiomas e interesado en la física.
El 18 de diciembre del 44, Berg va a esa conferencia con una pistola en el bolsillo. Tenía órdenes específicas. Sí, había indicio de que los nazis estaban cerca de construir un arma nuclear. Debía matar a Heisenberg. Heisenberg no dice nada sobre una bomba, no dice nada sobre fabricar un arma. Moberg luego obtiene una invitación a una cena donde puede sentarse, escuchar y hacer más preguntas. Actuó tan bien el personaje que se había inventado que Heisenberg pensó que era un espía de la SS, verificando que no fuera a revelar algunos secretos de Estado. Heisenberg no era consciente de que había tenido suerte de escapar. Por ahora, los aliados seguían sin saber nada del progreso del programa nuclear alemán. A principios de 1945, el fin estaba cerca para la Alemania nazi. Desde el oeste, a pesar de algunas batallas desalentadoras y los climas extremos, los aliados se adentraban más en Alemania. Desde el este, los soviéticos estaban cercando a Hitler y su ejército. Pero a medida que los aliados ganaban territorio, el enfoque cambió. Comprender que podría haber tensión o conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética intensificó la necesidad de controlar la tecnología alemana. De repente tienes una carrera para ver quién adquiere más territorio y quién puede salvar a más científicos para su propio lado. Como parte del proyecto Manhattan, hubo una misión de inteligencia científica, la Operación Alsos, que se creó casi al mismo tiempo que los ejércitos aliados avanzaban. La tarea, buscar evidencia de un proyecto de bomba atómica alemán y, de ser necesario, neutralizarlo. Después de abrirse paso por Europa, la Operación Alsos avanzó hacia Alemania, capturando científicos y material nuclear en el camino. Pero estaban tras un objetivo mucho mayor. La Operación Alsos consideraba a Werner Heisenberg el prisionero número 1. Tenían que capturarlo para descubrir lo que habían hecho los alemanes, cuánto habían avanzado en la bomba atómica. Tenían que moverse de un lugar a otro. Los científicos que estaban en Alemania no estaban seguros. Había bombardeos, tenían invasiones. La verdadera guerra estaba sucediendo en su espacio. Informes secretos lo localizaron cerca de un lugar llamado Haigerloch. Haigerloch es un pueblo al sur de Alemania. Está en un valle con un río que lo atraviesa y tiene acantilados a su alrededor, así que es muy seguro y difícil de acceder. Die Alsos-Leute sind dann von Horb hier über die Anhöhe nach Haigerloch eingefahren. Also das Alsos-Team, es waren vielleicht 30 oder 40 Personen. Es war ein sehr kleines Team mit Lastwagen und mit Jeeps. Keine Panzer, keine großen Waffen. En una bodega de cerveza oculta en el costado de un acantilado, encontraron lo que buscaban: un laboratorio nuclear secreto. Die Forschungen begannen hier erst zu Beginn des Jahres 1945. Es wurde hier an einem Kernreaktor gearbeitet. Ziel war es, nachzuweisen, dass eine Kettenreaktion in einem Kernreaktor möglich ist. Sie haben hier mit insgesamt über 600 Uranwürfel gearbeitet. Die Uranwürfel wurden in den inneren Zylinderbereich eingelassen. Dann wurde als Moderator schweres Wasser eingefüllt und dadurch sollte eine Kettenreaktion in Gang kommen. Cuando llegó la Operación Alsos, parecía como si el laboratorio hubiera sido saqueado. Was sie fanden, war nur ein abgedeckter Kessel, in dem eigentlich nur noch der äußere Mantel des Reaktors war. Solo días antes, los científicos alemanes habían desmantelado el reactor para ocultar su trabajo del enemigo.
Los estadounidenses no podían arriesgarse a irse con las manos vacías, así que buscaron en la zona para identificar y capturar a los científicos, que cooperaron. Con la ayuda de los científicos alemanes, encontraron el uranio enterrado, el agua pesada, los informes científicos, pero se dieron cuenta de que esto era en una escala mucho más pequeña que el mismo proyecto Manhattan, por lo que no tenía comparación. Y así la idea de que podría haber una bomba atómica alemana era absurda. Tenían estas ideas y temores de que este gran científico alemán estaba haciendo avances amenazadores y fue muy decepcionante encontrar un reactor tan pequeño. Si bien el temor de que los nazis tuvieran acceso a una bomba atómica había impulsado los propios esfuerzos de los aliados, la realidad era que Hitler había perdido su oportunidad mucho antes. Si comparamos los proyectos de bomba atómica alemán y estadounidense, hay que revisar el verano-otoño de 1942. A finales de la primavera podría decirse que ambos estaban a la par. Pero las operaciones militares fallidas de Hitler en el este debilitaron a Alemania. El cambio en la fortuna de la guerra tuvo un efecto inmediato en el proyecto uranio. La artillería del ejército preguntó a los científicos, ¿cómo podemos usar estas armas? Los científicos dijeron, las armas nucleares son factibles, pero poco probable que puedan hacerse en la guerra. Como resultado, se limitó el financiamiento del proyecto, y a pesar de los temores de los aliados, nunca avanzó más allá de un programa teórico. Muchos líderes nazis hablaron de estas superarmas que cambiarían el curso de la guerra y les darían la victoria. La ironía es que una de las pocas armas milagrosas sobre las que Hitler no habló ni prestó mucha atención fue la bomba atómica. Si Heisenberg le hubiera dicho a Hitler, mi Führer, tengo el poder de desatar las fuerzas de la naturaleza en una explosión nuclear. Con esta arma ganaremos. Si hubiera dicho algo así, el resultado habría sido muy distinto. Pero no lo hizo. La amenaza de una bomba alemana había desaparecido, pero los aliados aún necesitaban localizar a su objetivo principal. Heisenberg, de manera bastante dramática, en los últimos días de la guerra, montó en bicicleta por la devastada Baviera meridional para estar con su familia 1 o 2 días. Y de la nada, así de repente, soldados estadounidenses irrumpen en su casa. Al mismo tiempo, hay hombres de las SS afuera y se inició un tiroteo. Al final, los soldados estadounidenses dispersaron a los soldados alemanes y atraparon a Heisenberg. Tuvieron que arrestarlo porque temían que los rusos lo capturaran. Heisenberg y otros 9 científicos fueron llevados a Inglaterra y encarcelados en una casa llamada Farm Hall. Tenían 3 comidas al día. Se les permitía jugar al ajedrez. Las condiciones en Farm Hall eran cómodas, comparadas con un campo de concentración. Por meses, los cautivos no sabían que la casa estaba intervenida. Todas sus conversaciones fueron grabadas, esperando descubrir más secretos del proyecto nuclear nazi. Estados Unidos quería saber en qué punto estaban los alemanes porque esta fue la motivación de los estadounidenses para construir las bombas. Hiroshima, luego de la explosión de la bomba atómica que casi borra esta ciudad de 340.000 personas de la Tierra, trata de recuperarse. Los aliados también estaban intrigados por ver la reacción de los científicos ante la noticia del bombardeo de Hiroshima. Su reacción fue inesperada. No lo creían. Estaban maravillados por la producción de la bomba. Quizá los alemanes se dieron cuenta de algo que no habían considerado. Habían competido contra los estadounidenses para construir un arma nuclear y perdieron.
Creo que si estudias a Heisenberg, si lees sobre él y sobre lo que otros científicos dijeron de él, era muy inteligente, competitivo y creo que también debió parecer un poco arrogante. Heisenberg y los otros científicos en Farm Hall se enfrentaban ahora a un dilema. Habían trabajado en un arma destructiva para los perpetradores del Holocausto y debían proteger sus reputaciones en su país y en el extranjero. No es una situación particularmente cómoda. ¿Cómo manejas este problema? No puedes decir saboteamos el trabajo. Eso sería traicionar a Alemania. Como patriota, Heisenberg no estaba dispuesto a ser visto como un traidor, lo que creó otro dilema. No puedes solo decir, no pudimos resolverlo. Eso te hace incompetente. Así que, pensando en su futuro, comienzan a construir una narrativa moral que resultó escandalosa para la mayoría de las personas. Comienzan con una declaración. No fue posible para Alemania fabricar armas nucleares en la guerra. Luego, usan la leyenda de Copenhague y dicen, viajamos a Dinamarca para solicitar la ayuda de Niels Bohr para que pudiéramos evitar la creación de armas nucleares. Queríamos salvar al mundo de estas armas, no solo detener las alemanas. En verdad, eso es una completa tontería. Solo están tratando de salvar sus vidas. Para mí lo que es interesante con Heisenberg es que siempre se ve obligado a de pasar por una situación complicada. Y tuvo mucho éxito en no ser demasiado claro y muy abierto. Opino que simplemente perdió. Y es mucho más fácil admitir que eras el chico bueno tratando de salvar al mundo que poder admitir que el otro lado ganó. Tras meses en cautiverio, los científicos finalmente fueron liberados y Heisenberg regresó a Gotinga. Él y sus colegas redactan el llamado Manifiesto de Gotinga. Se comprometen a nunca más trabajar en armas nucleares. Al fin se enfrentaba a alguna de las preguntas morales que debió planearse durante su tiempo en el proyecto de la creación de la bomba atómica alemana. Quizás Heisenberg era consciente de que había contribuido a la creación de la bomba atómica. La carrera por construir la bomba atómica formó la historia del mundo después de esta guerra. La bomba atómica fue el comienzo de una carrera para desarrollar armas cada vez más mortales. Contra el oscuro telón de la bomba atómica, Estados Unidos no desea solo mostrar su fuerza. Hasta el día de hoy, Estados Unidos es el único país que ha utilizado armas nucleares en una guerra. Pero la amenaza latente ha estado presente por décadas en todo el mundo. El legado nuclear de la Segunda Guerra Mundial es una guerra en la que tenemos en nuestro poder los medios para la destrucción de la humanidad. Aún tenemos 14.000 armas nucleares en toda la Tierra. La mayoría de ellas son de Estados Unidos y de Rusia. Recuerden, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU son los 5 poseedores de armas nucleares. Tienen una posición privilegiada en las Naciones Unidas. Alemania nunca desarrolló armas atómicas. Aunque no construyeron un reactor nuclear funcional para la guerra, Heisenberg y sus colegas participaron activamente en impulsar al mundo hacia la era nuclear. Sin el proyecto uranio alemán, no habría bomba atómica estadounidense ni armamentos nucleares después de 1945. El mundo habría sido un lugar muy diferente.